Me llamo Dolores y tengo 64 años. Vivo sola en una casa antigua en las afueras de Valencia. Este hogar ha sido mío desde que me casé, hace ya más de 40 años. Después de que mi marido falleciera, el silencio se hizo huésped permanente entre estas paredes. El tiempo empezó a pasar más lento, como si el reloj también hubiese perdido el sentido. Las mañanas se confundían con las tardes, y las noches eran demasiado largas. Me entretenía cuidando mis geranios y escuchando la radio vieja de mi esposo, que solo captaba estaciones cuando quería. Las tuberías, igual de antiguas que yo, protestaban cada vez que abría el grifo. Pero aquella mañana todo cambió. El cielo estaba gris, cubierto por nubes tan espesas que apenas dejaban pasar la luz. El aire tenía un olor extraño, a humedad, a algo que se avecinaba. Entonces, ocurrió. Una explosión de agua en la cocina. Las cañerías, finalmente, se rindieron. Corrí a buscar un cubo mientras el agua comenzaba a caer desde el techo como si fuese una lluvia interna. Mojada, frustrada, sin saber qué hacer, me quedé de pie mirando cómo el charco crecía bajo mis pies. Y fue entonces cuando escuché los pasos en el porche. Al abrir la puerta, lo vi. Era un hombre alto, de rostro sereno y ojos oscuros como el café fuerte de las mañanas. Llevaba una chaqueta algo gastada, botas llenas de barro seco y un enorme maletín metálico que parecía más pesado que él mismo. ¿Necesita ayuda?, preguntó con voz grave, sin levantar demasiado la mirada. No supe qué responder. No lo conocía. No era del barrio. Pero había algo en él, una calma inexplicable, como si hubiese salido de un recuerdo que aún no viví. Me llamo Mateo, añadió, viendo mi duda. Puedo arreglarlo. Me moví a un lado. Lo dejé pasar. Tal vez porque estaba desesperada. Tal vez porque después de tantos años, algo en mi interior quería que alguien entrara. Mateo caminó directo a la cocina. Observó la escena como quien estudia un mapa. Abrió su maletín. Dentro, herramientas brillaban con una precisión casi quirúrgica. Una de ellas, una enorme llave ajustable de 78 centímetros, destacaba sobre las demás. No dijo mucho. Se arrodilló, examinó la tubería y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran firmes, decididos. La forma en que sujetaba el metal, como escuchaba el sonido del agua a través de las paredes, me hizo pensar que aquello no era solo habilidad, era intuición. Como si conociera los secretos de cada rincón de la casa sin necesidad de palabras. Mientras él trabajaba, yo herví agua para preparar té. No por cortesía, sino porque mis manos necesitaban hacer algo. Observaba de reojo cómo cada giro de su herramienta parecía calmar no solo la fuga, sino también algo dentro de mí que llevaba años desbordado. ¿De dónde vienes?, le pregunté por fin, dejando una taza sobre la mesa. De lejos, respondió sin más. No insistí. Era el tipo de respuesta que no busca conversación, sino silencio. Y, curiosamente, me pareció suficiente. Al cabo de una hora, la tubería quedó reparada. El agua dejó de caer. El charco fue absorbido por los trapos y el sonido del goteo fue reemplazado por un extraño y reconfortante silencio. Mateo se puso de pie, limpió sus manos en un pañuelo de tela, y me miró por primera vez a los ojos. En esa mirada había algo más que agradecimiento o educación. Era como si supiera algo de mí que ni yo misma recordaba. Gracias por el té, dijo, y se giró hacia la puerta. ¿Vas a irte así nomás?, pregunté, sin pensar. Se detuvo. Dudó un instante. ¿Puedo quedarme esta noche? No tengo a dónde ir. Mi corazón, viejo pero aún terco, dijo antes que mi boca. Claro. Hay una habitación arriba. Tiene una ventana al este. A los geranios les gusta la luz de la mañana. Él asintió. Subió las escaleras sin hacer ruido, dejando tras de sí un rastro de gotas que no eran de agua, sino de algo más, misterio.
Esa noche, dormí como hace mucho no dormía. Con la ventana entreabierta, escuchando cómo la casa, por primera vez en años, volvía a respirar. A mañana era tan gris como la noche anterior. Las nubes aún colgaban sobre Valencia, como si no se atrevieran a marcharse. Me desperté más temprano de lo habitual, incluso antes de que la radio intentara balbucear algo con sus frecuencias roncas. Lo primero que pensé fue, ¿sigue aquí? La casa guardaba silencio, pero en ese silencio se sentía una sombra ajena. Me puse mi viejo cardigan de lana y, descalza, caminé por el suelo crujiente hacia las escaleras. Olor a café. Alguien lo había preparado antes que yo. Mateo estaba de espaldas, junto a la ventana de la cocina. La camisa colgaba flojamente de sus hombros. En la mesa estaba la misma caja de herramientas, abierta, como si durante la noche no se hubiera separado de ella ni un segundo. Buenos días, dije en voz baja, casi pidiendo perdón por existir. Las tuberías del baño también necesitan cambio, respondió sin volverse. Así, sin saludos, sin cómo dormiste. Solo trabajo. Asentí, aunque él no me miraba. Después, como buena anfitriona, intenté recordar dónde guardaba las juntas y válvulas de repuesto. Pero él ya lo sabía. Parecía entender esta casa mejor que yo. Como si escuchara temblar las conexiones oxidadas bajo tierra, como si oyera susurrar los tornillos y las válvulas. Cuando sacó de la caja la llave, esa enorme, de 78 centímetros, no pude evitar sonreír. La sostenía como un caballero su espada. Concentrado, preciso, sin un solo movimiento de más. Para algunos, solo era metal. Para mí, un símbolo de que alguien vino a reparar lo que yo creía irremediablemente roto. Me quedé en la puerta del baño, observando. No molestaba. Solo miraba. A través de la tenue luz de la ventana, flotaban motas de polvo, como copos de recuerdos. Me pareció que la última vez que alguien arregló algo aquí, fue hace más de 10 años. Cuando mi esposo aún vivía. Pero él no tenía esa determinación que tenía Mateo. Solía dejar las cosas a medias, se cansaba, abandonaba. Este hombre, no. Él no. Luchaba contra la corrosión como si su vida dependiera de ello. O tal vez, la mía. Tienes manos de viejo maestro, le dije, solo para romper un poco el silencio. Me miró brevemente, con atención. Lo fui. Antes de la guerra. Me quedé inmóvil. ¿Qué guerra? Cualquiera, se encogió de hombros. Todos hemos perdido algo. No quise seguir preguntando. No hablaba de sí mismo como de un hombre, sino como de una sombra que atravesó algo terrible, dejando cenizas a su paso. Pero ahora estaba aquí. Con mis tuberías, con la llave en la mano, con el té caliente que le serví sin siquiera preguntar cómo le gustaba. Cuando terminó, el suelo del baño estaba completamente seco. Ni una gota. El metal brillaba como recién salido de fábrica. Se secó las manos, cerró la caja de herramientas y, sin decir nada, salió al jardín. Lo seguí. El sol por fin rompía las nubes. La luz caía sobre la hierba seca, sobre las viejas macetas de barro, sobre el banco que hacía tiempo había dejado de notar. Mateo se sentó y encendió un cigarrillo. Yo no permitía fumar en la propiedad. Pero no le dije nada. Porque en ese momento había algo importante. Algo más grande que las reglas. No me preguntó quién había sido yo antes. No le interesaba en qué ocupaba mis días. Pero, al parecer, lo sentía todo. Notaba cada mirada, cada pausa entre palabra y palabra. En una casa llena de telarañas y recuerdos, volvieron a sonar los ruidos de la vida. El golpeteo del metal, las gotas de té en la taza, el crujido de las tablas bajo sus pasos. Como si las paredes, que resistieron tormentas, empezaran de nuevo a respirar. No pidió nada a cambio. Solo té. Y silencio. Le ofrecí ambas cosas.
Porque a veces una persona solo necesita un lugar donde no le pregunten, no le juzguen, no le echen. Un lugar donde simplemente pueda estar. Después de aquel día, Mateo se quedó. No lo hablamos, no hubo acuerdos, ni promesas. Simplemente, cada mañana bajaba las escaleras antes que yo, ponía a hervir el agua para el café y salía al patio con su caja de herramientas. No era un huésped. Tampoco un intruso. Era parte del paisaje. Como los geranios en la ventana, como el viento que movía las cortinas, como el crujido del suelo de madera que llevaba años quejándose de soledad. Mateo hablaba poco, pero sus manos contaban historias. En silencio, reparó las contraventanas que llevaban décadas rotas. Enderezó la verja oxidada que nadie se atrevía a tocar. Incluso logró que volviera a funcionar la vieja radio de mi esposo, esa que ya no emitía más que estática y recuerdos. Lo observaba sin interrumpir. No quería romper el hechizo. Había algo en su forma de mirar las cosas, de tratarlas con respeto, como si entendiera el peso de cada clavo, de cada grieta. Como si supiera que un hogar no se construye solo con ladrillos, sino también con heridas. Los vecinos empezaron a murmurar. ¿Quién es ese hombre? Decían algunos. ¿Qué hace ahí todos los días? Susurraban otros. Yo sonreía y seguía regando las plantas. Que hablen. La gente teme lo que no entiende. Y yo tampoco entendía a Mateo, pero no lo temía. Al contrario. Su presencia traía una calma que no recordaba desde hace mucho tiempo. Una tarde, mientras lijaba la puerta del granero, le llevé un vaso de limonada. Mateo, ¿por qué haces todo esto? Le pregunté finalmente. Él levantó la vista, apoyó la herramienta y se encogió de hombros. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo simplemente. Esa frase me acompañó toda la noche. Daba vueltas en mi cabeza mientras me sentaba junto a la ventana abierta, escuchando el zumbido de los insectos y el crujido de las ramas. Alguien tiene que hacerlo. Como si reparar este lugar fuera una deuda que no era suya, pero decidió pagarla de todos modos. Nunca preguntó por mi pasado. Ni por la muerte de mi esposo, ni por mis hijos que viven lejos y llaman solo en cumpleaños. Mateo no necesitaba saberlo todo. Y eso, curiosamente, me hizo querer contarle más. Pero no lo hice. No hacía falta. Algunos días desaparecía por unas horas. Salía sin decir nada, con su chaqueta y su caja metálica al hombro. Y siempre volvía antes de la cena. Nunca supe a dónde iba. Nunca pregunté. Porque parte de su magia era ese misterio que no exigía explicaciones. Una noche, dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Solo decía: gracias por el techo. Por el silencio. Y por el té. Salí corriendo al porche, con el corazón golpeando como no lo hacía desde hacía años. Pero ya no estaba. Lo esperé una semana. Luego otra. Las herramientas seguían allí, como si él volviera en cualquier momento a terminar una tarea. Pero no volvió. Y, sin embargo, el silencio que dejó no fue el mismo que el de antes. Era un silencio lleno, tibio. Como el que queda después de una buena conversación. Ahora la casa está en pie. Viva. Respirando. Las ventanas se abren sin protestar. Las tuberías no gotean. El suelo cruje, sí, pero con dignidad. Y cuando suena la vieja radio, a veces creo escuchar entre las canciones una voz que no es la del locutor. Una voz grave, tranquila. Sigo sin saber quién era en realidad Mateo. ¿De dónde vino? ¿Qué había dejado atrás? Pero tal vez no importe. Porque no vino a quedarse para siempre. Vino a recordarme algo mucho más importante. Que todavía estoy aquí. Que puedo vivir sin miedo. Y que hay hogares que vuelven a respirar. Y con ellos, también una. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.